Bien, buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a exponer el tema que me ha tocado y para ello me voy a acompañar de las diapositivas que hemos elaborado. Bien, en sí el tema a tratar son las enzimas de restricción y separación de los ácidos nucleicos que pertenecen al capítulo 11 titulado Ingeniería Genética y Biotecnología del libro Brook de Microbiología, tema o curso del cual es o del cual pertenece este tema, que está a cargo de la bióloga Gutiérrez Armijos Lady Roxana, y mi equipo está formado por Alarcón Pérez, Chumacero Vilches, Córdoba Bellasmín, Jiménez Chanta, Jiménez Frías, que es mi persona, Lozada Paredes y Muñoz Saavedra. El capítulo nos hace una pequeña introducción sobre qué es la ingeniería, específicamente sobre la ingeniería genética, y nos dice que se refiere al uso de las técnicas in vitro, es decir, las que se realizan en un tubo de ensayo, para modificar genes en el laboratorio. Estos genes modificados pueden reinsertarse después en un organismo original o también llamado en un organismo hospedador. Para la ingeniería genética es necesario, o mejor dicho, para lograr esto es necesario aislar el ADN. Ante esta problemática se nos presentan dos técnicas básicas de la ingeniería genética, que son las endonucleasas de restricción y la separación de los ácidos nucleicos. Ambos haré una pequeña introducción. Las endonucleasas de restricción fueron fundadas por los científicos Werner y Hamilton Smith entre los años 1968 y 1970 y le dan la definición de que son mecanismos de defensa de las bacterias frente a la entrada de un ADN foráneo. Ojo que en estos temas se van a tratar sobre el ADN que pertenece netamente a la bacteria y el ADN foráneo. Bien, como lo describe su definición, son mecanismos que van a hacer frente justamente a este ADN extraño o que no pertenece a la bacteria. Otro concepto que se le da es que es una herramienta fundamental de la ingeniería genética. Algunas características de estas es que degradan el ADN extraño, pero no el ADN propio de la bacteria, que tiene un enorme avance en el campo de la ingeniería genética y que, haciendo alusión a este último punto, tiene usos de las enzimas restrictasas con fines propuestos y desarrollados por los científicos Natanz y Danma en los años 1971, que fueron quienes, de lo que dejaron algunos términos ambos científicos fundadores o que se les atribuye su fundamento, fueron estos dos quienes avanzaron más con los conocimientos que ahora se tienen. Algunas funciones que presentan son el reconocimiento del ADN, ya sea del ADN foráneo o del ADN propio de la bacteria, protegen las células procariotas del ADN anómalo foráneo, encienden el enlace fosfodiéster ocasionando un corte así en la cadena doble, que lo vamos a explicar en un diagrama más adelante, y se utiliza para la manipulación in vitro del ADN. Por su parte, la otra técnica básica de ingeniería que se utiliza para manipular el ADN y así poder hacer, perdón, para separar el ADN y así poder hacer manipulación de los genes en organismos bajo la técnica in vitro son la separación de los ácidos nucleicos. ¿Cómo se hace esto? Mediante la electroforesis en gel, que es uno de los métodos más utilizados en los laboratorios para separar ácidos nucleicos o proteínas, pero de acuerdo con su tamaño. Esto se logra por la diferencia entre el desplazamiento de las moléculas a lo largo de un gel sometido o un campo eléctrico. Un pequeño diagrama para que se hagan una idea es que lo separan a las proteínas por su tamaño y, y por la cantidad que éstas tienen, siendo las que tienen más que van arriba y las menores que van en la parte inferior.
Cuando decíamos o hacíamos alusión a que hay un corte en la cadena doble, nos referíamos a que en las enducleasas de restricción, eh, específicamente entre el EcoRI, que es una que EcoRI que pertenece a una Escherichia coli, y EcoRV, en estos dos ejemplos, se tiene que las enducleasas de restricción se dividen en tres tipos, siendo los dos primeros siendo el primero y el tercero de reconocimiento y el segundo de corte. Las enzimas de restricción del tipo 1 y 3, como se les mencionaba, se unen en el ADN en secuencias de reconocimiento, pero lo cortan en alguna distancia de aquellas. En cambio, las enzimas de restricción del corte 2, como les mencionaba, cortan el ADN en el interior de la secuencia de reconocimiento, con lo que hacen este grupo de enzimas sea mucho más útil para la manipulación específica del ADN. La mayoría de las secuencias de ADN reconocidas por las enzimas de restricción de tipo 2 son repeticiones, inter, son repeticiones que se cortan o que se intervienen para que exista entre dos enzimas de restricción un reconocimiento y un corte. Como les decía, en estos dos tipos, en estos dos ejemplos, se pueden leer al revés y se pueden leer al derecho y al revés en ambos ejemplos, pero va a haber un corte que les va a modificar su estructura, obteniendo en la primera cortes cohesivos monocatenarios y en el segundo cortes en los extremos en forma de rombo bicatenarios, obteniendo como estructura final las que se ven en pantalla. Estos cortes en secuencia del ADN se hacen en tipos específicos, como se indican en ambas flechas, lo que produce fragmentos de ADN con una secuencia conocida como extremos, siendo en el primer ejemplo extremos cohesivos y en el segundo ejemplo extremos romos. Esto lleva a la protección al frente a la restricción. Esto hace alusión a que tiene como función principal defender la invasión del ADN externo como el ADN viral. Para ello se tiene que cumplir o se cumplen tres puntos. El primero que les decía, que existen dos cortes, cada uno respectivo a su ejemplo, producto de las enzimas de tipo 2, que estas enzimas de modificación comparten las mismas secuencias de reconocimiento que las enzimas de restricción, es decir, el reconocimiento del ADN que impide que las enzimas de restricción se unan entre ellas. Y también hace alusión a la electroforesis en gel de las moléculas que separan un gel poroso en gel de agarosa. Ahora pasamos a la electroforesis en gel. La electroforesis en gel, separaciones de las moléculas de ADN. Tenemos por un lado la electroforesis en gel y la electroforesis en forma general. La electroforesis en gel de las moléculas que separan un gel poroso, que se tiene como resultado final un electrodo positivo, que va a pasar por los geles de agarosa, un polisacárido, se utiliza para separar fragmentos del ADN. Por su parte, la electroforesis, que lo vamos a explicar más adelante en un ejemplo acá, justamente acá. Pero antes de ello, vamos a ver la fase de separación y la precipitación con isopropanol. Ahora sí, la electroforesis, justamente para terminar, se le define como una técnica ampliamente utilizada en el campo de la biología molecular, genética y bioquímica. Consiste en la corriente eléctrica para separar biomoléculas. Las moléculas migran a través de una matriz porosa, es lo que le llamábamos electroforesis en gel, que tiene la función de separar
de acuerdo a su carga eléctrica y a su tamaño. Como lo mencionábamos en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, donde veíamos que las proteínas más grandes migran hacia otro extremo, mientras que las más pequeñas se quedan abajo, y que las que tienen o tienen mayor cantidad de proteínas son las bandas más gruesas y están en la parte inferior, superior, y las que están en la inferior son las que tienen bandas más finas equivalentes a una menor cantidad de proteínas. En sí, el capítulo habla sobre estos dos puntos, como lo habíamos mencionado, en donde se estudian las técnicas básicas de ingeniería genética, en concreto las que se utilizan para clonar genes, modificarlos y expresarlos específicamente en organismos. Para realizar estos se necesitan técnicas básicas de ingeniería genética, que son las dos expuestas el día de hoy, con el fin de que estas técnicas moleculares sean la base de la biotecnología. Hacia el final de este capítulo vamos a ver algunos ejemplos de cómo pueden usarse los organismos modificados genéticamente en la industria alimentaria, en la medicina, en la agricultura. Esas son las referencias bibliográficas utilizadas. Gracias.